buenos días a todos, a todas. Bienvenidos una vez más, profesor Carlos Lagos al habla, en este formato digital. Esta vez para traerles la corrección de la guía de volumen de cuerpos geométricos. Bien, está además decir que no trabajamos todos los cuerpos geométricos, sino que algunos en particular, son varios, pero no son todos. Y eso es lo que nos vamos a enfocar, ya que es lo que implica el contenido para esta asignatura en este nivel. Sin más preámbulos, vamos allá. Pregunta número 1. El radio de un cilindro mide 4 centímetros y su altura mide 6 centímetros. ¿Cuánto mide su volumen en unidades cúbicas? Y luego aparecen las alternativas. Importante destacar que aquí cuando dice cuánto mide su volumen en unidades cúbicas hace referencia a que las alternativas que están acá, fíjense que no aparece la unidad de medida, pero es cúbica. Bien. Ya sea que se considera que ya está considerado, perdón, se considera que ya está pensado para que sean unidades cúbicas, ¿ya? Para que no haya un error de interpretación. Y otra cosa, que fíjense que todas las alternativas están con pi, ya significa que el número pi no fue reemplazado, sino que simplemente fue considerado como un factor literal algebraicamente hablando, o sea que lo vamos a dejar así, bien, como una constante. Entonces, vamos a calcular cómo se hace. Entonces vamos a dibujar nuestro cilindro primero que todo, siempre nos ayuda. Recuerde que el cilindro es lo que parece un tarro, ¿ya? Esa es la forma básicamente, perdón por mi dibujo, no es el mejor. ¿Ya? Y este cilindro tiene un radio, que viene a ser el radio de los círculos basales. Recuerda que tiene dos círculos basales, uno inferior y uno superior. ¿Ya? Entonces, acá el radio sería aquí, ¿cierto? La mitad, y es igual al que está acá arriba. Y en este caso son de 4 centímetros, ¿cierto? ¿Ya? Y también tiene la altura del cilindro, que ya viene a ser el alto de esta especie de tarro, ¿cierto? Que también son 6 centímetros. Entonces, la fórmula para calcular el volumen, ¿cierto?, de un cilindro es el área basal, le damos aquí A de área, B de basal, ¿ya? Área basal multiplicado por la altura del cilindro. Bien, entonces, vamos a ver, la altura del cilindro ya la tenemos, ya es un dato al principio, es 6 centímetros. Entonces yo reemplazo la altura por 6. ¿Qué me falta? Me falta el área basal. Ahora, ¿cuál es el área basal? Es el área de este círculo que dijimos que está acá, ¿verdad? Este es el círculo basal, o también puede ser el círculo de arriba. Ambos son las bases, una superior y otra inferior. Una de ellas, cualquiera. Vamos a basarla de abajo, son iguales, así que da lo mismo. Que son círculos, ¿correcto? Entonces tenemos que calcular el área del círculo correspondiente. Y para eso tenemos el radio. Nosotros ya conocemos la fórmula del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces reemplazo pi por el radio al cuadrado. ¿De cuánto vale el radio? 4. Entonces pongo 4 al cuadrado. ¿Ya? Eso sería el área basal, que es el área del círculo. Y eso lo multiplico por la altura, que ya habíamos dicho que era 6. Ahora simplemente calculo esto. Pero como dije al principio, como la respuesta está con pi, el pi no lo voy a reemplazar. Solo voy a calcular la multiplicación de los números y voy a mantener el número pi. Importante recordar que el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Voy a ir resolviendo. 4 al cuadrado es lo mismo que 16. ¿Ya? Y eso por supuesto lo tengo que multiplicar por 6 después y por pi, ¿ya? Multiplicar 16 por 6, ustedes pueden usar la calculadora, yo lo voy a hacer así nomás, ¿ya? 16 por pi, por 6 digo, me va a dar 96, ¿ya? Entonces lo voy a dejar así, 96, y este 96 se está multiplicando por pi, ¿ya? O sea, la respuesta son 96 pi. Lo cambié de orden para que se entienda mejor, pero recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Buscamos la alternativa correcta y ahí está. La D, 96pi. En este caso serían 96pi unidades cúbicas, que en este caso son centímetros cúbicos. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? cm cúbico. Bien, eso con el cilindro. Entonces, volumen del cilindro, el área de la base, que siempre es un círculo, por la altura del mismo. Sigamos. El radio de un cilindro mide 3 centímetros y su altura mide 5 centímetros. ¿Cuánto mide su volumen? ¿Ya? ¿Cierto? Similar al caso anterior. Entonces dibujamos nuestro cilindro. Yo siempre recomiendo en geometría hacer los dibujos. Nos ayudan a tener una imagen visual, ¿cierto?, del problema. Nos van a ayudar a darnos cuenta de repente de algunas cositas que solo leyendo no nos daríamos cuenta, entre otros. Entonces, este cilindro tiene un radio,
¿cierto? Aquí desde el centro hacia acá, que es de 3 centímetros, ¿ya? Y tiene una altura de, acá, ¿cierto? 5 centímetros. Y nos preguntan el volumen. Entonces, volumen del cilindro, ya sabemos, es el área basal por la altura. Bien, ya conocemos la altura, es un dato, 5 centímetros. Entonces la reemplazo, 5 por, y el área basal, que de nuevo es un círculo, así que lo tengo que calcular, pi por r cuadrado. Entonces pongo pi por el radio, que es 3 al cuadrado. Y fíjense que las respuestas otra vez están con pi, así que solo multiplico los números y mantengo el número pi. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar pi, 3 al cuadrado es 9, y eso por 5. ¿Ya? Finalmente, 9 por 5 es 45. El orden de los factores no altera el producto, entonces escribo 45 pi. Y esa sería la respuesta. 45 pi, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces ahora busco nuestra respuesta correcta. Está ahí, la D. Fíjense, 45 pi centímetros cúbicos. Listo, eso sería. Vamos con la siguiente. Pregunta más bien conceptual. Dice, la pirámide de la figura, que viene a ser esa, está compuesta de, y aparecen las aristas, caras y vértices. Vamos a recordar. Los vértices son los puntitos, ¿ya? Ahí tengo un vértice, que es la cúspide de la pirámide. Acá tengo un vértice porque es un puntito. Ahí tengo otro, 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 uno por allá al fondo y otro por acá también al fondo. Ya, en la base tengo 6 vértices, ¿ven? 6 puntitos, más uno que está arriba, son 7 vértices, lo voy anotando. 7 vértices, que son las esquinas más vulgarmente, ¿ya? 7 vértices. ¿Cuántas caras? ¿Ya? Las caras son, ¿cierto? Estas partes planas que forman ya la figura, que vienen a ser el hexágono, que es la base, el hexágono que es la base, y las caras que son estos triángulos que están acá, ¿cierto? Entonces vamos a ir contando, las voy a contar con rojo. Entonces tengo acá mi base. Ahí tengo una. Tengo el triángulo que se ve acá en el fondo. Acá, ¿lo ven? Ese lo estoy remarcando ahí, ese triángulo. Ahí tengo una cara, dos. Tengo una cara que se va a formar en este triángulo de acá. Tres, acá adelante. Cuatro, el que está acá arriba. Cinco, seis y siete con el que está acá. Entonces fíjense que como la cara basal es un hexágono, por cada uno de sus lados, ¿cierto? Va a haber una cara, más la misma base. Así que 6 más 1, 7. Son 7 también caras. Y me faltan las aristas, que son básicamente las líneas. ¿Ya? Entonces, como en el hexágono, miren, yo tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí formé el hexágono. Tengo 6 aristas. Más, por cada vértice del hexágono sube una arista hacia acá, ¿cierto? Miren. 1, 2, 3, 4, las que están atrás, 5 y 6. O sea, tengo 6 para la base y 6 que suben a juntarse con la cúspide. En total son 12 aristas. ¿Ya? Y ahora busco la respuesta correcta, que en este caso sería la letra A. Dice 2 aristas, 7 caras y 7 vértices. ¿Bien? Que es lo correcto. Sigamos. Pregunta 4. En la figura, el volumen del cono en unidades cúbicas es ya. Importante recordar que el cono es una porción de un cilindro. O sea, es como que un cilindro yo lo hubiese recortado una parte. Si yo aquí me imagino que de este círculo basal subo derechito para arriba, perdón que no sea derecho, y aquí también, ¿cierto? Aquí hay un círculo basal y es como que estuviera dentro de un cilindro. Un cilindro que recortamos, digamos, todo este espacio que estoy pintando. Le recortamos todo ese espacio, digamos, y se forma, ¿cierto?, este cono. Entonces, la fórmula del volumen del cono se parece a la del cilindro. Es decir, es el área basal por la altura también, ¿ya? Pero en este caso, como se le cortó una parte,
la porción equivalente es la tercera parte, así que lo vamos a dividir en 3. ¿Ya? Es como el área el volumen digo del cilindro, pero lo dividimos en 3, donde el área basal es el área de este círculo, ¿cierto? Que tiene ese radio que ya conocemos, etcétera, y la altura viene a ser aquí también esta parte. Vamos a calcularlo. Para eso vamos a tener que, por supuesto, ir reemplazando. Ya. Vamos con el área basal. Ya sabemos que es con el área del círculo, que en este caso tiene radio 3. Por lo tanto, me va a quedar pi, ¿cierto? Por el radio que es 3 al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por la altura, que la vemos acá, que es 4. Entonces multiplico por 4, pero el resultado de esto lo divido en 3. Fijarse que las respuestas están con pi, por lo tanto el pi no lo vamos a reemplazar y lo vamos a dejar así. ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, es igual a la que habíamos visto acá arriba. A ver, voy a subir para que lo vean. Es igual a... Ah, no, no es igual, se parecía, no era igual, no eran los mismos valores, ya. Vuelvo, entonces, 3 al cuadrado me da 9. Este 9 lo vamos a multiplicar por 4. Esto va a estar multiplicado por pi y lo vamos a dividir en 3. ¿Ya? Al hacer esta operación, 9 por 4, ¿cierto? Me da 36 y lo divido en 3 y me da 12 al final de cuentas. 12 pi. Voy a poner acá abajito. Entonces esto me va a resultar, después de hacer la multiplicación y la división en 3, me va a quedar como resultado 12 pi. 12 pi ¿qué? En este caso 12 pi unidades cúbicas, da lo mismo, no sabemos si son metros, centímetros, lo que sea, pero cúbicos. ¿Ya? 12 pi. Y buscamos la respuesta correcta. ¿Estará acá? Ahí está. 12 pi sería el volumen en este caso en unidades cúbicas. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Recuerden entonces que en el caso del cono es como el cilindro, pero se divide en 3. Continuamos. Número 5. Al rotar indefinidamente el rectángulo ABCD de la figura en torno al lado AD, se genera un cuerpo geométrico cuyo volumen mide... Ya. El cilindro es un cuerpo geométrico que se puede generar por rotación, en este caso por la rotación de un rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo este rectángulo ABCD y tomo el lado AD, que viene a ser este lado, este es el lado AD, ¿ya? Y lo uso como un eje de giro, ¿ya? Este rectángulo puede empezar a girar, ¿cierto? Sí. Y después de girar y dar la vuelta completa a esta parte, ¿cierto? Se va a formar arriba un círculo y todo esto va a replicar el mismo movimiento, ¿cierto? Está girando, imagínense que esta es la proyección del giro. Ustedes se dan cuenta que el rectángulo al hacer esto se va a formar un cilindro, ¿ven? ¿Ah? Esto es después de que giró, usando este ladito como centro de giro. Se forma este cilindro. Y este cilindro tiene características. ¿Cuáles? Por ejemplo, que la altura sigue siendo la misma altura del rectángulo. La altura de este cilindro sigue siendo esa, que es 7 centímetros. Y el radio de este cilindro, que viene a ser el que está acá, ¿cierto? Es equivalente al largo del rectángulo, que es 11. Así que de ahí obtengo mis datos. ¿Ya? Entonces, siempre cuando me hablan de la rotación del rectángulo para formar el cilindro, el propio largo del rectángulo viene a ser el radio y la altura coincide y se mantiene. Y ahora uso estos datos para calcular el volumen de este cilindro. Bien, vamos a hacerlo entonces. Recuerden que el volumen, ya sabemos, es el área basal por la altura. Vamos reemplazando. Entonces, el área basal, ya sabemos con el área de círculo, sería pi por el radio, que en este caso es 11, al cuadrado, y todo esto por la altura, que ya sabemos que es 7, se mantiene. ¿Cierto? Vamos reemplazando. Perdón, 11 por 11 serían 11 al cuadrado, 121. Recuerden que ustedes pueden usar la calculadora. Me queda 121 por 7 y esto por pi. ¿Ya? Después 121 por 7, para hacerlo rápido lo voy a hacer con calculadora. 121 por 7, 847 pi, me queda el resultado. ¿Ya? 847 pi. Recuerda que el pi no lo voy a multiplicar porque las respuestas están con pi. Y estos serían centímetros que están
al cubo, centímetros cúbicos. Esa es la respuesta. 847 pi centímetros cúbicos. Buscamos y sería la letra A. 847 pi centímetros cúbicos. Bien, proseguimos. Pregunta 6. Al rotar indefinidamente el triángulo ABC en torno al lado AB, se genera un cuerpo geométrico cuyo volumen mide, similar al caso anterior, pero ahora estamos rotando un triángulo, que es rectángulo, y lo estamos rotando en torno al lado AB. Este es el lado AB. Ahí, me choqué. ¿Ya? Entonces, si aquí yo lo uso como eje de rotación, ¿ya? Fíjense que este lado de acá, al rotar, va a empezar a rotar, va a dar la vuelta completa y se va a formar acá un círculo, ¿cierto? Y la parte de acá al rotar, como esta parte es más ancha, va a llegar hasta acá, pero se va a ir acercando acá porque es más pequeña y se va a formar un cono, ¿correcto? Entonces, este cono ya tiene radio que está aquí. Ahí está el radio, que viene de aquí hasta el centro del círculo, que es ese, que no lo sabemos todavía. Fíjense que no está la medida. Y tenemos la altura, que la altura viene desde aquí, ¿cierto? Hasta acá. Y equivale con el 12 que está acá. Piensen en este caso que el cono está de lado, entonces la altura sería de aquí hacia acá, ¿ya? Lo que yo pinté con verde. Entonces voy a ir anotando acá al ladito. La altura del cono sería 12, ¿correcto? Pero el radio no lo conozco, no lo tengo. Lo que sí tengo el otro lado acá del triángulo inicial, ¿ya? Así que vamos a tener que ver cómo nos la ingeniamos, ¿ya? Para hacer eso voy a volver a borrar el dibujo del cono, pero espero que lo mantengan en su mente, ¿ya? Lo voy a borrar y nos vamos a quedar con el triangulito como estaba al principio. ¿Para qué? Para explicarles una cosita. Ya en este caso vamos a tener que incluir otro conocimiento que ya es pasado y deberíamos conocer. Como me falta, habíamos dicho, ¿cierto? Voy a volver a pintar acá, que este pedacito de acá quedaría como el radio. Este, el CA. Este es el radio, así como habíamos dicho que por la posición del cono, este de acá es la altura, que ya lo tenemos anotado ahí arriba, ¿correcto? Ahora, ¿cómo calculo el radio? Me falta esta medida, pero este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este es un cateto, este también lo es, y esta sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, a través del teorema de Pitágoras voy a poder encontrar cuánto sería la medida en este caso de R, que le pusimos a este segmento. ¿Cómo funciona esto? Recuerda el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Cateto al cuadrado, que en este caso va a ser, por ejemplo, la h, el de acá. Cateto al cuadrado, que vale 12. Cateto al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso no sé cuánto es, le voy a poner r, más el r al cuadrado, van a ser igual a la hipotenusa, que es el más grande, al cuadrado, igual a 13 al cuadrado. ¿Ya? Eso dice el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿de qué me sirve? Que yo, por supuesto, haciendo acá un arreglo eh, algebraico, correcto, voy a poder despejar el valor de R para saber cuánto vale. ¿Cómo lo hago? El 2 al cuadrado lo paso restando, vaya, como una ecuación, ¿cierto? Me va a quedar entonces el radio al cuadrado es igual a 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Y como el radio está al cuadrado, yo quiero, no cuánto es cuadrado, quiero saber el radio solo. Ya, pero lo vamos a dejar así por mientras. Vamos a ver cómo nos queda. 3 al cuadrado, ya yo me lo sé, pero voy a usar la calculadora para que ustedes lo vean. Ya es 169. 13 al cuadrado, 169. Entonces lo voy a poner acá. 169 menos 2 al cuadrado. Y yo también me lo sé. Lo voy a poner acá. 12 al cuadrado, ya 144. Y lo voy a restar. Y esta resta va a ser equivalente al radio al cuadrado. Hagamos la resta. 169 menos 144. Me equivoqué, puse ahí uno de más. Borro de nuevo. 169 menos 144.
44. 25. Entonces, sigo acá abajo, permiso, r al cuadrado va a ser igual a 25. Ahora mi pregunta es, ¿qué número elevado a 2 me da 25? Ya lo conocemos. El número es el 5. La r entonces vale 5. ¿Ya? Entonces, tengo que primero hacer todo este proceso para encontrar el valor de r que vale 5. Y es el pedacito que está acá. O sea, este lado vale 5 cm, que es el radio del cono que va a quedar al final. ¿Me explico? Ya, entonces lo que vamos a tener que hacer ahora voy a calcular el volumen ya que tengo todas las partes. Pero tuve que hacer primero todo esto. ¿Ya? Entonces aquí voy a anotar que el radio es 5. Entonces, voy a devolver un poquito. Acá está la fórmula para el volumen del cono, porque ya sabíamos que se iba a formar un cono, ¿se acuerdan? Y reemplazo el área basal por la altura partido en 3. Entonces, vuelvo acá, voy a hacer una línea, lo voy a hacer con azul. Ya, el área basal es el círculo cuyo radio es 5. Entonces, me va a quedar el volumen es igual. El área basal dijimos pi, siempre porque es un círculo, por el radio que es 5 al cuadrado. Y luego multiplicado por la altura, que en este caso es 12, y todo esto después dividido en 3, porque es un cono. Ya vamos calculando. 5 al cuadrado es 25. Ya conservo el pi. Recuerda que la respuesta, fíjense, de nuevo está en pi, así que lo voy a dejar como está nomás. Esto por 12 y luego dividido en 3. ¿Ya? Entonces ustedes con la calculadora multiplican 25 por 12, después lo dividen en 3, ya lo voy a hacer igual acá para que ustedes lo vean. Entonces tomo el 25, lo multiplico por 12, le doy igual, y esto lo divido en 3. Ya me da como resultado 100. Recuerden que esos fueron solo los números, el pi siempre estuvo aquí, así que pongo 100 y mantengo el pi. Entonces el volumen serían 100 pi. ¿100 pi qué? Son centímetros. Y como es volumen van al cubo, centímetros cúbicos. 100 pi centímetros cúbicos sería la respuesta para esta pregunta, después de todo este proceso. Y esa es la alternativa C. ¿Ya? 100 pi centímetros cúbicos. Bien. Vamos con la siguiente. Un poquito largo ya, pero es así como funciona esto. Voy a hacer acá una línea separadora para que no se nos confundan los cálculos. Bien. Para la pregunta siguiente. Ahí. Ya. Dice, la 7. Si el diámetro de una esfera mide 6 centímetros, entonces su volumen mide... Bien, recordemos que las fórmulas para la esfera, también para el círculo, están basadas en el radio. Entonces lo que nos interesa en realidad es el radio y no el diámetro. Pero conociendo el diámetro podemos acceder al radio. ¿Por qué motivo? Porque recuerden ustedes que el diámetro es equivalente a 2 veces el radio, es el doble. O, entendido de otra forma, el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si en este caso nos dicen que el diámetro es igual a 6 cm, entonces podemos automáticamente saber que el radio mide la mitad de eso, es decir, 3 cm, ¿ya? Y esta información es la que nos interesa, ya que el radio vale 3 cm. Ahora lo tenemos que aplicar en la fórmula de la esfera. ¿Cómo se calcula el volumen de la esfera? Bien, el volumen de la esfera es la fórmula que dice 4 por pi por el radio al cubo. ¿Ya? Y todo esto partido en 3. ¿Ya? Como solamente requiere del radio, que ya lo tenemos, vamos a reemplazarlo. ¿Cómo nos quedaría? Nos va a quedar 4 por pi por 3 elevado a 3 y esto partido en 3. Y vamos a ir calculando. Fíjense que de nuevo en la alternativa el pi está, así que lo vamos a dejar y no lo vamos a reemplazar. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar... ya, calculamos la potencia de 3. Mantengo el 4 por mientras, mantengo el pi. Y 3 elevado a 3
es 27. Entonces, ustedes lo hacen con la calculadora. 27. Yo hago aquí el 3. Luego multiplicamos 27 por 4 y lo dividimos por 3. ¿Ya? Lo vamos a hacer acá. Ya, entonces nos quedaría el 27 por 4, 108, y eso lo dividimos en 3. Y así nos va a quedar 36. ¿Ya? Y como yo solo calculo los números, significa que pongo el 36 y mantengo el pi. Y este sería el volumen, que está en centímetros, ¿ya? Porque ahí está la medida, eran centímetros. Y como es volumen, ¿cierto? Van al cubo. 36 pi centímetros cúbicos. Buscamos la respuesta y ahí está, sería la D. ¿Ya? La respuesta D es la correcta para la esfera el volumen, digo, de esta esfera. Bien, hasta aquí vamos a dejar este videíto, ya que si no va a ser muy largo. La parte 2 vamos a continuar con las siguientes preguntas, que vendrían a ser desde la 8 a la 14. Bien, y nos estaríamos viendo en la siguiente entrega. Hasta pronto.